Buenos días, buenas tardes ya. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos a la materia de raíces filosóficas y historia de la psicología. Empezamos. Todos los docentes van a decir lo mismo, ¿no? Mi materia es más importante que las demás. Yo considero esa materia, si la aprende bien, muy importante para entender cómo funciona primero la ciencia y cómo se construye la ciencia y luego para entender la psicología. Entonces, entender la historia de la psicología, la historia de la ciencia y cómo funciona la ciencia para luego entender cómo funcionamos, cómo adquirimos conocimiento dentro de la psicología. Entonces, es realmente la base de todo lo que van a aprender de aquí en adelante. Entonces, realmente entender la historia de la ciencia, de la psicología, para entender todo lo que van a aprender o todo lo que deberían aprender. Tiene esta base, una base basada en evidencia, una base científica. Entonces es importante entender pues cómo se dio esa construcción desde lo más antiguo hasta lo más actual. ¿Ok? Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y así empezamos. A ver si consigo pasar. Sí. Entonces, volviendo atrás, en las sociedades más antiguas, piensen en las sociedades tribales, así de hace 50.000 años, 10.000 años. Las sociedades antiguas, ¿cómo transmitían conocimiento? Transmitían conocimiento a partir de oralmente, ¿no? Transmitían conocimiento oralmente a partir de, por ejemplo, piensen para prender fuego en una fogata, ¿no? Los que van allá senderismos y así, y que hacen camping, acampan en el bosque, y ahí cómo se prende fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace así con los palos o con las piedras, tienes que tener determinado tipo de vegetación seca, así, 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 ¿no? Entonces, tú puedes transmitir esas informaciones oralmente. ¿Cuál es el problema de la transmisión oral? Pues que no que primero que la memoria no es muy fiable. No sé si saben ustedes, pero los testigos, eso ya está comprobado en la psicología, en los estudios de Elizabeth Loftus, que los testigos oculares no son fiables. No sé si conocen true crime, documentales sobre crímenes y así. No se confían totalmente en los testigos oculares. ¿Por qué? Porque la memoria no es nada fiable. Hay un montón de estudios de la memoria que muestran cómo distorsionamos los eventos que vemos. Entonces, eh, realmente la memoria pues no es fiable. Bienvenidos, bienvenidos todos que llegaron después. No esperaba tanta gente en la primera sesión, la verdad. Pueden interrumpir y participar. Yo todavía ando adaptándome, la sesión está siendo grabada y yo todavía ando adaptándome porque ustedes están en primer semestre y no saben, pero antes la mayoría de los docentes no hacíamos las sesiones grabadas, ¿ah? O no hacíamos las sesiones sincrónicas, perdón. Y entonces yo grababa las sesiones y luego subían. Hay ventajas y desventajas, ¿no? De hacer sincrónica. La sincrónico permite más participación, pero lo asincrónico permite que las sesiones sean más cortas y concretas para los que vengan después. Entonces, ahí nos vamos intentando, la facultad está intentando uniformizar los procesos y mejorar la calidad. Entonces, yo todavía ahí me ando adaptando, ¿no? Porque mi tendencia va a ser hacer la sesión y explicaciones todas de golpe, pero ustedes, por favor, interrumpan y participen, no hace falta levantar mano ni nada, pongan el micrófono e interrumpan, ¿ok? A ver si alguien pone el micrófono. No, muy bien. Entonces, ¿cómo estamos, no? Primero vamos a hacer una revisión general del conocimiento, como si empezamos como humanidad a construir conocimiento para pasar para la filosofía y luego la ciencia hasta llegar a la psicología. Es todo un camino, ¿no? Entonces esa materia tiene mucho contenido, la verdad, porque piensen bien, tenemos que ver toda la historia de la filosofía, de lo que tiene que ver con la psicología, que es mucha cosa, y luego toda la historia de la psicología hasta ahora.
en una única materia. Es mucho contenido, la verdad, mucho contenido. Pero bueno, tengan la idea también de que vamos a tener estos contenidos, pues los más importantes, lo más concreto, es solo una pequeña revisión de cosas que deberíamos saber ya, pero bueno, una pequeña revisión, ¿ok? Entonces, esto, ¿no? El conocimiento, hay diferentes formas de transmitirlos y de almacenarlos, y essas diferentes formas, cada cambio tecnológico cambia las formas como construimos conocimiento. Entonces, primeramente, a ver si me pasa aquí, sí, la escritura. Piensa en la escritura como una tecnología, que lo es. O sea, la escritura es algo inventado. El ser humano en varias sociedades inventó el alfabeto, inventó la escritura. Una cosa también, ustedes van a tener siempre las diapositivas ahí, ¿eh? Yo subo las diapositivas, no hay problema, entonces pueden consultar todo. Entonces, la escritura fue el primer cambio tecnológico que cambia la forma de almacenar conocimiento. ¿Cómo? Pues si antes dependíamos de la memoria y de la transmisión oral, o sea, dependíamos que la persona que tenía el conocimiento estuviera viva para transmitir este conocimiento, primero. Y segundo, que la persona que recibe el conocimiento recuerde bien lo que fue enseñado. Son dos desafíos ahí, ¿no? Ahora simplemente podemos escribir. Entonces, con el ejemplo de la hoguera, ¿no? De la fogata. Podemos escribir un tutorial en una tabla de arcilla. Ah, se prende una fogata en el bosque de esta manera. Paso 1, hacemos este y ese y eso. Paso 2, así, así, así. Entonces, entienden cómo esto cambia completamente la forma de construir conocimiento, porque ahora tenemos una posibilidad de almacenar conocimiento para todo el siempre. Sea un conocimiento, claro, desde que se conserve las tablas y eso fue a lo largo de la historia, así de la antigüedad, un desafío, cómo mantenerse, incendios en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, pues, pero cada invención, la invención del papel posterior, cada invención va, pues, contribuir a tener más conocimiento, a poder guardarlo de mejor forma y transmitirlo. Sí, Luis, Maestro, buen día. Disculpe que buen le día. interrumpa, tengo una incógnita, a ver si usted la tiene. Mm, Tal vez Perdón, sobre esta, no escuché perdón. bien. Ah, ¿sí me escucha? Perdón. Sí, Ya. Mejor, mejor. sí, sí. Oye, maestro, una pregunta respecto a lo escrito, ¿qué es lo más antiguo en cuanto a civilización? O sea, ¿qué es lo que impera más? ¿Los sumerios o hay algo más Sí, atrás? hay duda, según sé, en relación a ese respeto, porque en que parece que la escritura ella es un invento, el gran misterio es que se inventó en varios lugares más o menos a la vez, o sea, más o menos en torno a 3000 antes de Cristo, que la invención de la escritura es lo que separa la prehistoria de la historia. Entonces, los sumerios es donde se sabe lo más antiguo, pero hay gente que argumenta que los chinos, hay gente que argumenta que los hieroglifos se puede considerar escritura, no se puede, o sea, o es una forma de representación artística, pero si era de escritura, entonces, más o menos así, en un intervalo de 1000 años, que es mucha cosa, ¿no? Pero más o menos unas 3, 4 civilizaciones, ahí creo que la civilización del Valle del Indo también en Pakistán o India, Pakistán o India, por ahí. Entonces, varias civilizaciones y lo que no se sabe y lo que cree que no es que fueran simultáneas, digamos, o fueran simultáneas, que transmitieron de una a otra. Se cree que fueron independientes y la gran pregunta es cómo entonces, cómo civilizaciones independientes llegan a la misma invención a la vez, ¿no? La Esto necesidad de es comunicar, uno de los ¿no? misterios de la arqueología. O sea, la necesidad de comunicar. Pienso que es que surge eso, ¿no? Dentro de la evolución, el hecho de Sí, una expresar. de las mejores explicaciones que he visto es que primero tuvo que venir la revolución agrícola, o sea, la agricultura es una, ahí sí mucha gente debate si es una invención o si es una descubierta. O sea, en el sentido de que tú puedes descubrir que tú sembrando en determinadas épocas vas a cosechar y así, entonces está entre una invención y una descubierta. Entonces, primero tuvo que ocurrir la revolución agrícola y en sociedades agrícolas hay una tendencia a la gente juntarse en ciertas ciudades para comerciar y ahí con la aparición de las ciudades aparecería la necesidad de la escritura, porque para hacer los contratos y así, entonces la gente, hay as hipótesis, digamos así,
pero hasta donde sé, no es una hipótesis. Vamos a discutir el concepto de hipótesis, de cómo confirmamos hipótesis, pero no es una 100% confirmada. Ok, muchas gracias, maestro. No, de nada. Ah, y déjame presentarnos, ya que tenemos bastante gente aquí. Bueno, me llamo Anderson. Ya vieron por el acento que no soy de aquí, no soy de Brasil. Entonces ya ando aquí en la facultad hace 3 años y medio y muy a gusto, la Bienvenido. verdad. Y aquí con esa materia de raíces filosóficas, pues ya es como la tercera, cuarta vez que la doy. El tema es que antes la dábamos asincrónica y ahora es sincrónico. Ahora es una determinación de la dirección que hagamos todos sincrónico. Si algún maestro no la hace, pues ahí tienen que hablar ustedes con la dirección que tal maestro no está haciendo porque es una determinación actualmente. Tiene ventajas y desventajas, no sé si crónico, pues es un intento de uniformizar más, de aumentar la calidad y así, pero sí. Y hasta me sorprende, no esperaba que tanta gente iba a poder conectarse, muy bien. Y el tema de las asistencias, por ejemplo, que sepan que pues ah, sí quedó medio dudoso, la verdad, pero yo particularmente no voy a cobrar las asistencias. O sea, realmente yo entiendo que en la modalidad virtual mucha gente no puede estar sincrónica, va a estar trabajando y así va a ver el video en otro momento. Entonces, a mí me parece poco razonable cobrar asistencia en modalidad virtual, la verdad. Pero que sepan eso, no sea, realmente los que se conecten, pues porque quieran participar, quieran conectarse, no sientan que es una obligación por el tema de las asistencias. ¿Sabe? Entonces, la escritura, luego hubo la imprenta de Gutenberg, que ahí por los años 1400 pudo popularizar bastante la lectura y la alfabetización, porque antes, ok, la escritura, pero tú tenías que escribir a mano, como los escribas, los monjes y así, y daba el tiempo para escribir la Biblia a mano, copiarla y poco más, la verdad. Entonces, teníamos una limitación muy fuerte escribiendo a mano, ¿no? Y ahí con la imprenta, pues lo que podemos hacer es realmente difundir una cantidad de libros impresionante y ahí, a partir de ahí, casualidad o no, fue cuando la ciencia como la conocemos empezó a despegar en la época del Renacimiento y después, porque la difusión de conocimiento, la difusión de la alfabetización, a partir de la reforma protestante y todo esto, fue bien impresionante a partir de ahí. Entonces, entienden cómo esas tecnologías van cambiando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esta también es una tecnología nueva, y la computadora también, ven cómo nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, son formas de almacenar, son formas de transmitir conocimiento que cada una, pues, va, sí, cambiando nuestras formas. Y para nosotros como psicólogos, pues cambian también los fenómenos. Entonces, yo estoy un poquito más mayor, ¿no? Así, en virtual suelen ser una generación un poquito más mayor, ¿no? Entonces, muchos de ustedes son de mi generación milenio, por ejemplo, ¿no? Que en la época cuando se inventó el Google, pues toda la gente decía, ah, no, ahora nosotros los milenios teníamos la idea, de verdad, una idea bien equivocada de que con más información la gente iba a ser más consciente, iba a ser mejor informada, iba a ser pues todo lo mejor y vamos a vivir en el paraíso porque ahora la gente tiene acceso a la información que antes no tenía y ya vimos que no fue así, ¿no? Y ahí ahora el desafío es lo mismo con la inteligencia artificial. Hay los alarmistas que dicen, ah, nos va a robar el trabajo de los docentes porque hoy una inteligencia artificial puede hacer un video mucho mejor que el Anderson va a dar clases. Y hay los que dicen, no, va a ser, no vamos a necesitar trabajar con la inteligencia artificial. La experiencia histórica siempre dice que tanto los alarmistas cuanto los muy optimistas suelen estar equivocados. Aparecen nuevos trabajos y todo. Y ahí tienen, ¿no? En el chat GPT, cómo aprobar la materia de raíces filosóficas, historia de la psicología. No necesitan nada ya. Ya tienen todo ahí. Entonces, hay todo un debate, ¿no? De qué tanto ahí a utilizar y así. En mi materia, pues, la pueden utilizar. Yo, a mí, de verdad, me importa el resultado final. En las tesis, no. Pero yo las utilizo como generador de ideas. Hay que utilizarlas con criterio. Ese es el tema. O sea, yo, por ejemplo, vieron aquí la actividad que yo propuse es que ustedes creen su propio examen. Pero yo soy muy riguroso con la calidad de las preguntas. Y ahí tiene la instrucción de que es una pregunta de calidad, ¿no? Es una pregunta que las opciones falsas tienen que ser plausibles, o sea, tienen que ser opciones que pudieran ser verdaderas, que una persona afuera, porque ustedes van a estar estudiando y la diferencia entre ustedes
y cualquier persona ahí fuera son los conocimientos basados en evidencia que ustedes van a aprender. Entonces, si no sabemos diferenciar un conocimiento de sentido común de un conocimiento científico o profesional, pues, ¿qué están haciendo aquí, no? Entonces, las opciones falsas de las preguntas tienen que ser opciones que sus familiares que no tienen, que no conocen psicología pensarían que pudiera ser. O que ustedes ahorita, que acaban de entrar, pudieran pensar que pudieran ser, pero no son. Pero no son. Entonces, son las, tienen que ser opciones con real calidad, digamos, en ese sentido, opciones que pudieran ser. Entonces, cada etapa, ¿no? Cada tecnología, pues va cambiando, cambia las formas de conocimiento, cambia la historia de la ciencia y cambia también los fenómenos sociales. O sea, sabemos hoy en día que la generación Z, por ejemplo, tiene más problemas de salud mental que las demás. Y se lo atribuye, y la investigación viene demostrando que tiene que ver bastante con los celulares y principalmente las redes sociales. Entonces, para cada nueva tecnología también nuevos fenómenos para nosotros entender y estudiarlos y practicarlos en nuestra, utilizar este conocimiento en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, antes de la filosofía, antes de la ciencia, confiábamos totalmente en las tradiciones, en las creencias colectivas. Incluso hoy necesitamos tener fe para algunas cosas que no podemos demostrar. Entonces, no es un odio a la ciencia, es realmente un tema de saber separar las dimensiones de la ciencia y eh, de la ciencia y de la fe. Entonces, realmente para muchas cosas hay que tener fe que la ciencia no puede demostrar. Entonces, pues creo que fue hasta el final, sí. Déjame volver a regresar para que vean. Bueno, o así, inicio. No, bueno, para que vean que la cantidad de contenido es impresionante. Bueno, déjame acelerar un poquito más, entonces. Ok, entonces, um, un externo, déjame aceptar. Ah, ya se fue. Um, Sócrates decía que lo único que sabía era que no sabía nada. Y por eso fue considerado la persona más sabia de la historia. Entonces, vamos a ver en otras clases, pues, toda la filosofía de Sócrates y Platón y así, pero en este momento es importante que sepamos que una actitud, déjame ver, sí, vamos a ver. Ajá. Una actitud importante dentro de la búsqueda por conocimiento es un cierto escepticismo, una cierta humildad intelectual, un escepticismo hacia uno mismo, incluso, de desconfiar de nuestras creencias, de desconfiar de nuestros prejuicios, de nuestras, ah, sí, de nuestras creencias. Entonces, todos tenemos creencias, todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, pero una actitud de alguien académico, científico, que ustedes, aunque no vayan a trabajar con investigación, deberían ser profesionales, digamos así, es desconfiar. Entonces, si ustedes, un ejemplo de psicología clínica, ¿no? Porque yo sé que la mayoría piensa en la psicología como clínica, ya van a ver que hay más áreas, ¿no? Pero si ustedes atienden a un paciente, digamos un brasileño, ¿no? Con ciertas expectativas que los brasileños tienen que ser así, 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 muy sociables, digamos, ¿no? Y ya luego van a interpretar todo lo que hago como alguien muy sociable y a lo mejor te estoy diciendo de mil formas que soy una persona tímida, pero tú no crees. Los brasileños no son tímidos, los brasileños son sociables. Entonces es un ejemplo tonto, ¿no? Pero podemos tener ejemplos más complejos, por ejemplo, si trabajamos un tema de violencia de género, ¿no? Y creemos, sea de conscientemente o inconscientemente, que las víctimas merecen porque ahí están en la relación, pues merecen, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trabajar con una víctima de violencia de género? ¿Entiendes? O si tú tienes creencias muy arraigadas sobre género también, así muy rígidas, ¿no? Es complicado. Entonces, realmente ese escepticismo, este cuestionar tus propias creencias, es una actitud que nos dejó Sócrates, ya vamos a ver luego, ¿no? Y, pues, otros filósofos también hablaban de eso, de escepticismo, de sesgos, de prejuicios, de realmente cuestionar qué es lo que tenemos certezas, ¿no? Ahí está Descartes, está Francis Bacon, Nietzsche. Entonces, toda esa actitud es importante para aprender a ver las cosas como son, ¿ok? Entonces, un principio muy conocido que tal vez ustedes hayan oído hablar, que intenta, pues, resumir
un poco de esas conclusiones es el principio de la parsimonia, que es muy mencionado y utilizado en la ciencia, que es no hacer interpretaciones más allá de lo que apoyan los datos. Entonces, hay que separar bien lo que nos está diciendo el dato y lo que es lo que se llama de inferencia también. Y hacemos inferencias en psicología, o sea, a partir de datos con determinada población concreta, determinada muestra, hacemos inferencias, generalizamos, pero hay que tener cuidado a la hora de generalizar, hay que tener una actitud como que el conocimiento mejor que tenemos hasta ahora va hacia aquí, pero vamos a ver más adelante la refutación de las hipótesis. Información posterior puede contradecir lo que conocemos hasta ahora. Y otro concepto que muchos dicen que es lo mismo, algunos dicen que es otra cosa, es la navaja de Ockham, que dice que las explicaciones sencillas tienen más posibilidades de ser ciertas, o sea, no debemos meter demasiadas premisas, demasiadas inferencias en una explicación. Si nos mantenemos apegados a los datos, vamos a mantenernos apegados a las explicaciones pues más probables, más sencillas, y esas tienen más probabilidades de ser las correctas. ¿Todo bien hasta aquí, gente? Sí, maestro, ¿puedo agregar algo? Sí. Sí, Sí. todo bien. Digo, no sé si es antes o después de Ockman, pero Wittgenstein decía una máxima que se me quedó mucho. Digo, no hay que Mm, interpretarla textualmente, pero es de lo que no se ujú. sabe es mejor no hablar, evitando, También. evitando muchas confrontaciones porque la crítica que hacía la filosofía anterior, ¿no? Este viene siendo alumno Ujú. de Russell, de Bernard Russell, y decía, de lo que no se sabe es mejor no hablar porque, ¿sabes? No, pero haciendo Pero, esta interpretación de el filósofo Nietzsche, ¿no? En su ejemplo que le tiraba mucho el cristiano, ¿no? Entonces, él decía, no, pues ujú. él critica a él y él critica al otro y él critica al otro, entonces ya, mejor de lo que no sabes, mejor hablar. Esa era su máxima. Sí, y fíjate que no, no vamos a ver, infelizmente, filosofía oriental, que me gusta mucho, pero el libro que encontré mejorcito, que no me termina de gustar este libro que subí, la verdad, y que las clases están basadas en él. No me termina de gustar, pero es el mejor libro en español que he encontrado, ¿no? Y no trae la filosofía oriental. El otro libro en inglés, que esa parte de filosofía de la ciencia, ahí pueden ver en la carpeta que hay un otro texto sobre filosofía de la ciencia, que es una traducción de 3 capítulos y un resumen de 3 capítulos del otro libro en inglés, que a mí me gustó un poco más, pero no puedo pedir que ustedes lean un libro en inglés en primer semestre, y no todas las personas van a tener el inglés. Entonces, los que sí tienen pueden leerlo, que está mejor, la verdad, pero el libro que está en español, que es el mejorcito, no trae filosofía oriental. Pero dentro de eso que hablas, por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía oriental. Siempre voy a comentar cuando se me ocurra, ¿no? El taoísmo, por ejemplo, tiene una idea de que el verdadero maestro taoísta va disminuyendo cuanto más conocimiento adquiere, en el sentido que tú vas cada vez tornándose menos, menos, menos hasta no hacer nada. Digamos que la no acción es algo por veces mucho mejor y más efectivo que la acción en sí misma. Es un concepto interesante. Y Sí, el propio Sócrates, ¿no? Ujú. lo que decía Wittgenstein creo que era alemán en su momento y él en Extractus Mm. Philosophicus, que era su trabajo, creo que eran 70 páginas, demostraba pues sí, con su tesis, por así decirlo, esto que durante años se filosofaba, ¿verdad? Se redundaba mucho en los temas. Sí. Y tenía influencia, No, sí, se apoyaba y en esa es una oriental, de actitud que hecho. tiene varios filósofos, sí. Es una actitud importante, la verdad. O sea, de tener, y yo en mi práctica, yo lo hago bien, en términos de entender qué es lo que... Y por veces a mí me da cierta cosa aquí, porque yo veo que mucha gente, ahí no sé si han leído el libro de simulacros de simulación, por ejemplo, hoy en día, por las redes sociales y así, mucha cosa funciona en el nivel del simulacro, o sea, tú simulas que sabes que eres el experto, que eres el bueno en tal cosa y tal, 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 y muchas veces el simulacro se sobrepone a la realidad, o sea, a lo que eres realmente y lo que conoces realmente. Yo ya vi en mi vida académica varios casos de personas que por sus publicaciones y cosas así parecían que eran bien buenas hasta que yo vi un trabajo de esa persona y yo, uff, no, no sabe ni lo que hace.
Ocurre casos así, y yo soy todo lo contrario, porque mi educación fue todo lo contrario, de ser una persona así muy, de buscar ser muy humilde y aprender que tú tienes que, aunque sepas ciertas cosas, de ser lo más humilde que se puede. Entonces yo, por ejemplo, antes era en plan así, yo no soy psicólogo cuando estaba estudiando. Y ya cuando me convertí en psicólogo, cuando me preguntaban cosas de clínica, yo decía, yo no soy clínico. Y ahí cuando, sí, de Baudrillard, exactamente, simulacros de simulación, que es el que inspiró Matrix. Y entonces, Ok. y ahí yo soy psicólogo social, ¿no? Y ahí y después me fui especializando en psicología política y muchas veces me preguntan cosas sobre psicología social y yo digo, yo soy psicólogo político. Entonces, cada vez tú vas especializándote más y hoy en día sobre psicología política varios temas me pueden preguntar y voy a contestar re bien, así, re bien, porque basado en muchas investigaciones que he leído, pero no es que uno no pueda contestar cosas de otras áreas, es que simplemente es el nivel de conocimiento. Entonces, yo no tenga el nivel de conocimiento en clínica que tengo en psicología política, ni se acerca, aunque lo más básico pues voy a saber. Entonces, uno solo se queda cómodo realmente con el nivel de conocimiento. Pueden poner así nivel uno, nivel 2, nivel 3, no sé. Pero a mí es que me dan cosas contar historias que cuenten presencial porque aquí está siendo grabado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí nos hicieron hacer un curso de terapia racional emotivo conductual y yo saqué una de las mejores calificaciones y medio a un montón de clínicos y la gente se quedó bien impresionada y ahí sí queda como consejo, ¿no? Para ustedes, ¿no? Porque la gente preguntó, ¿cómo hiciste, no? Si no eres clínico, yo, bueno, va leyendo el libro, ¿no? Pero eran 3 libros, yo sí, 1000 páginas más o menos los 3, yo sí. Y yo los leí porque no quería pasar vergüenza ahí ante los clínicos, ¿no? Entonces, el tema de del conocimiento es eso, uno es lo que lee, lo que hace y lo que practica. Entonces, realmente, si ustedes tienen alguna dificultad con algún tema de lectura, de cualquier tema, pues siempre sepan que siempre está en tiempo de, pues, ponerse a leer y ser mejor en esos temas. Pero bueno, volviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia, no? O sea, vamos primero hacer una visión general de la filosofía, del conocimiento, como hemos visto, y de la ciencia, de la filosofía y de la ciencia, para luego regresar en las siguientes clases a la construcción de la filosofía y de la ciencia, ¿no? O sea, vamos a tener una visión general primero y luego regresamos, ¿no? Entonces, el problema que tenemos hoy en día es definir qué es ciencia, qué no es ciencia. Hoy en día no, ya hace tiempo, ¿no? Ese es un problema que se llama problema de la demarcación, ya vamos a ver, ¿no? Pero en psicología hay la discusión del psicoanálisis, por ejemplo, es eterna esa discusión. El psicoanálisis es ciencia, no es ciencia. Entonces, lo que vamos a ver aquí son elementos que os pueden eh, dar como herramientas para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Yo tengo las mías, pero yo aprendí a ser más flexible con el paso del tiempo. Antes era bien hater del psicoanálisis, pero ya ahora ya ando más tranqui, digamos, con eso, no más flexible, pero vamos a ver entonces qué puede ser ciencia, qué no puede ser ciencia. Fíjense que voy a acelerar un poco esta parte, pero yo con las diapositivas, yo actúo así. Fíjense, yo sé que no toda la gente va a leer los libros, sea por falta de tiempo, de interés, etcétera, pero el truco que hago para que la gente lea es hacer diapositivas propositalmente medio largas para que la gente al menos revise las diapositivas. Entonces, no todo lo que está escrito en las diapositivas vamos a revisar totalmente, vamos a ver totalmente en clase, pero yo las dejo ahí porque son explicaciones más completas de lo que estamos viendo en clase, porque es bastante contenido. ¿Ok? Entonces, en filosofía, una de las discusiones más antiguas es la discusión del empirismo versus el racionalismo. O sea, ¿de dónde adquirimos conocimiento? ¿A través de los sentidos, de la observación? De este lado están los empiristas. ¿O a través de la razón? Del razonamiento, o en algunos casos, como el de Platón y Sócrates, incluso una idea que hoy en día consideraríamos algo sobrenatural, digamos así, el mundo de las ideas y así. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento? O podemos pensar en un lenguaje más moderno, innato o adquirido. El conocimiento es genética o es aprendizaje. Entonces, essa discussão é eterna e já foi para um lado, já foi para outro. Em momentos pensávamos que era mais inato ou razão, em outros momentos pensávamos que era mais sentido totalmente. Pero é verdade que a lógica da ciência
si se construyó más con la base empirista, o sea, con la base. Hasta hoy, en el lenguaje, ustedes van a escuchar por ahí, los hechos empíricos, la ciencia empírica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La ciencia basada en los hechos observables. Vamos a ver en clases futuras cómo el conductismo, por ejemplo, se construyó con esta base. Entonces, en el paradigma conductista, por ejemplo, nada que no fuera directamente observable podía ser investigado por la psicología. Entonces, por ejemplo, los pensamientos y creencias. ¿Dónde puedo tocar las creencias? No puedo observar la creencia, entonces no existe o no podemos estudiarla. Entonces, ya después se cambió eso también, ¿no? Entonces, es esa dinámica entre razón y hechos observables que se va generando los conocimientos, la ciencia, pero es verdad, más sobre la base empirista, la ciencia. Entonces, la idea sería de que observamos dentro del empirismo, ¿no? Observamos, tenemos sensaciones y a partir de esas diferentes observaciones podemos elaborarlas a partir de asociación. Entonces, observas varios brasileños que juegan bien el fútbol y construyes una idea de que los brasileños son buenos en el fútbol. Entonces, un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero eh, la asociación entre las diferentes sensaciones es que a partir de ahí construiríamos el conocimiento. Entonces, sería eso. Y, y ahí es muy importante, ya que estamos observando, que nuestras observaciones sean lo más libre de los sesgos, lo que hemos hablado, ¿no? Prejuicios, creencias anteriores posibles, porque hay observaciones de ciertos elementos de la naturaleza que la podemos hacer directamente, ¿no? Que la podemos medir, no sé, temperatura, etcétera. Pero cuando estamos hablando especialmente de comportamiento humano, estamos hablando, pues, de, por veces, interpretaciones. Entonces, solo Luis no participó hasta ahora. Entonces, los demás me odian. O no están ni escuchando nada, están fingiendo que están ahí. ¿O será que están? Entonces, todo lo demás, lo que estoy diciendo ahora, son interpretaciones. ¿Qué es observación y qué es interpretación? Entonces, observación es que somos 20 personas conectadas ahorita, ese es un dato. Interpretación es por qué hablan, por qué no hablan. Entonces, eso todo lo demás es interpretación. Entonces, diferenciar esas observaciones e interpretaciones y librar nuestra cabeza de prejuicios antes de observar es la postura más correcta de un científico, ¿entienden? Entonces, el problema del empirismo, una de las consecuencias es cuando se intenta ya filosofar sobre la ciencia, porque la ciencia se va haciendo primero y luego hay los filósofos de la ciencia también que van a la par pensando las mejores formas de hacer ciencia mientras se hace, muchos, ¿no? Y una de las corrientes derivadas del empirismo es el positivismo lógico, que está particularmente preocupado por pensar qué es lo que hace con que una afirmación, una hipótesis sea significativa, en el sentido, si hacemos cualquier afirmación sobre el ser humano, que el ser humano funciona de esta o esta forma, ¿cómo podemos estar seguros de lo que afirmamos? ¿Cómo podemos realmente saber que este conocimiento, que esta afirmación es dentro de un cierto margen de probabilidad verdadera? O sea, entonces en la psicología estamos haciendo todo el tiempo afirmaciones sobre el ser humano. El trauma, por ejemplo, genera trastornos psicológicos, por ejemplo, ¿no? Sí, tú dices, ¿no? ¿Con base en qué dices? O sea, ¿cómo podemos? ¿Y cuál es el desafío en la psicología? No podemos hacer en la psicología muchas veces experimentos. Por ejemplo, en el caso del trauma, la forma no ética, ¿no? De hacerlo, si la ética no fuera un problema, sería, pongamos unos niños, les traumamos en su infancia y medimos los resultados. Comparamos los niños traumados con traumas en la infancia con los que no sufrieron traumas, controlando todas las demás condiciones y vamos a ver en el conductismo cómo si llegó a pensar eso, realmente si llegó a hacer con el niño Albert, ¿no? Pero realmente la forma no ética sería esto, ¿no? Pero claro, no lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar ciertas personas que ya sufrieron el trauma, que no fuimos nosotros que lo infligimos, pero claro, hay varias condiciones dentro del trauma que
puede ser, puede ocurrir a la vez. Por ejemplo, normalmente, muchas veces personas que sufren trauma en la infancia o experiencias adversas, para utilizar un término más general, tienen familia desestructurada. Entonces, ¿será el trauma la experiencia concreta adversa que provoca el trastorno o tener la familia desestructurada? Entonces, el problema de la psicología no es conseguir aislar las variables, porque estamos midiendo todo después de que ocurrió ya y no haciendo el experimento como se, no como se debería, ¿no? Porque no sería ético, pero como idealmente, en términos pensando solamente en el conocimiento, si pudiera hacer. Entonces, ese es el problema de cómo, y para cada afirmación dentro de la psicología, hay que cuestionarse, ok, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo se descubrió eso? Maestro, una pregunta. Soy otra vez. Sí. No, tranqui, Ah, sí. Hay, o sea, hablando cuantitativamente dentro de ese, hablando de ello, ¿no? De esta lapso que sucede, ¿qué varía? O sea, ¿cuál es la variable dentro de la estadística que se pudiera considerar? Es decir, la variable tiempo, 5 o 10 años promedio, por hablar de una manera general, porque también es muy, ¿cómo decirlo? Aleatorio, decir, pues igual a unos en un año o dos, o tres o cuatro, una década, ¿verdad? ¿Hay Ujú. alguna variable dentro de la estadística que determine ese tiempo o el No factor va a variar tiempo? mucho de acuerdo con los fenómenos, o sea, hay fenómenos donde el tiempo va a ser una variable significativa, hay otras que no, hay otras que el ingreso va a ser significativo, hay otras que el género va a ser, y el chiste está justo en descubrir cuáles son esas variables, ese es el desafío. Entonces, cada Ok. vez que ocurre algo, yo creo que ese ejemplo del trauma es bueno porque el tema del trauma es uno de las variables que sabemos, así que más. Hice algo que silencié sin querer, porque me aparece diferente aquí, Luis. ¿Habré silenciado algo? Es que apreté algo aquí. No, todo Entiendo. bien, ¿no? Yo Ah, lo escucho, yo lo es veo. que me aparece con un triangulocito, pero bueno. Ok. No, porque el trauma es una de las variables que sabemos que mayor efecto tiene en la vida posterior de las personas, personas que sufrieron trauma en la infancia, especialmente. Y ahí el chiste en psicología es, ok, sabemos de eso de forma general, pero también existe lo que se llama de crecimiento postraumático, que es personas que sufren traumas, pero que logran de alguna manera no solo resistir, sino hasta crecer a partir del trauma. Entonces, ok, pero entonces, ¿en qué condiciones hay crecimiento? ¿En qué condiciones hay problemas a partir del trauma, trastornos y así? Entonces, ¿será que con el tiempo, por ejemplo, hay la idea, así en el sentido común, que el tiempo sana, ¿no? El tiempo cura. ¿Será verdad? ¿El tiempo cura? Entonces, hay una variable, tiempo. Otra variable es el momento donde ocurrió el trauma. Entonces, ¿será que ocurrió un trauma con 5, con 10, con 15 años cambia alguna cosa o el trauma es el trauma y cuando ocurrió no importa? O haber asistido a terapia, no asistido a terapia, haber tenido acompañamiento, el tipo de familia, familias más estructuradas, menos estructuradas, de mayor ingreso, de menor ingreso, familia migrante, familia... ahí hay mil variables que uno puede pensar que pueden impactar, que pueden servir lo que pueden ver en alguna investigación como moderadores de esta relación. O sea, dada esta condición de género, de todo lo que pueden imaginar, el trauma suele ser más intenso o menos intenso en esas condiciones, o no ocurrir, o hasta haber crecimiento. Entonces, en psicología lo que hacemos es buscar justo esas condiciones exactamente. Ok, maestro. Entonces, Muchas dentro de la gracias filosofía por de la la ciencia, respuesta. eso no, no de nada. ¿Y qué es lo que hace que una afirmación sea significativa? Ahí estamos siempre buscando esto, ¿no? Entonces, no queremos lo que llamarían palabrería vacía, retórica, no queremos afirmaciones solamente. Cualquiera puede dar cualquier opinión. Y ojo, aunque una persona sea una autoridad, no confíen totalmente en las autoridades. Yo vine aquí a crear rebeldía, no confíen en las autoridades. O sea, no, el Anderson es maestro en psicología, es doctor en psicología, tiene doctorado no sé dónde, tiene dos doctorados, tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué? O sea, mi opinión solita no, en sí eso no significa nada, nada. Y menos si soy una persona irresponsable, que ahí quiero, dentro de lo que hablamos, ¿no? Del simulacro, si yo quiero simular que soy el gran, grande de cualquier cosa, pues
Es fácil utilizar el argumento de autoridad. No, no, es que si yo soy doctor en psicología, que no sé qué. Pero no, la verdad, la ciencia se construye colectivamente. Es un acuerdo realmente, no es un acuerdo que cada uno vota, todo normalmente, pero es realmente se va construyendo ciertos consensos de varias personas. Hay muchos casos de gente en psicología y en otras áreas, de gente que era muy conocida y muy famosa y que luego se demostró que eran personas poco éticas y que hasta inventaban sus datos. Entonces, realmente no podemos confiar en un único dato. Y, no, y tenemos que ser bien desconfiados de las afirmaciones muy exageradas, muy... Entonces, podemos pasar un poco rápido esta parte, ¿no? Empiristas como David Hume separaban dos tipos de afirmaciones que podríamos considerarlas más próximas de la verdad, ¿no? Una serían las lógico-matemáticas, que a nosotros como psicólogos no nos llega tanto, ¿no? Pero esa es la idea de que a través de la lógica tú puedes establecer ciertas verdades. Uno más uno es dos, dos más dos son cuatro. Son lógicas que basadas en premisas que tú aceptas que son verdaderas, tú vas estableciendo cierta lógica. Toda la matemática es construida así. Y la segunda que nos interesa más son los enunciados observables, que es lo que estamos hablando, ¿no? Observables, ojo, no solo visualmente, pero cualquier cosa que podemos medir, que podemos, eh, de alguna manera, sí, medirla y contrastar. Entonces, realmente estamos más cerca de la verdad con ese razonamiento, pues, observacional, experimental, cuando es posible. Entonces, ahí parece que todo bien, ¿no? Basta observar la naturaleza, o el ser humano en nuestro caso, y ir sacando conclusiones, ¿no? Entonces, los brasileños, por ejemplo, los brasileños son buenos en el fútbol, ¿no? Para volver al ejemplo. Entonces, yo conozco a un brasileño que es bueno en el fútbol, yo conozco a dos brasileños que son buenos, tres, cuatro, cinco. La gran pregunta es, ¿cuántos brasileños puedo observar? ¿Cuántos brasileños hay que observar para concluir que todos los brasileños son buenos en el fútbol? En- Este es un problema que se llama problema de la inducción, que es más conocido con el tema de los cisnes. Ya han visto por ahí el tema del cisne blanco y cisnes negros. Entonces, había un tema filosófico antiguo en Europa, porque en Europa solo había cisnes blancos, ¿no? Entonces, la gran pregunta era, ¿podemos afirmar que no existe cisne negro? Observamos un cisne blanco, dos cisnes blancos, 1000 cisnes blancos, 1 millón de cisnes blancos, ningún negro. E entonces, la conclusión fue, filosóficamente y lógicamente pensando, nunca podemos afirmar que no existen los cisnes negros. ¿Por qué? Porque la simple observación un día en alguna otra región de un cisne negro, pues desmonta esa afirmación. Aunque podemos afirmar que con gran probabilidad es muy posible que no exista, pero no 100%. Y de hecho fue gracioso porque después de un tiempo en Australia descubrieron el primer cisne negro y luego lo importaron a Europa. Pero entonces ahí fue como una demostración realmente de esta lógica filosófica del problema de la inducción y de que el verificacionismo no funciona como criterio para la ciencia. Tú puedes hacer una observación, 10 observaciones, 1000 observaciones, que aún así puede venir un dato que refuta tus hipótesis. Entonces, en psicología, podemos, no sé, hacer una interpretación sobre determinado tipo de persona que va a actuar de una determinada manera. Pero nuestras interpretaciones nunca son 100%, son por probabilidad. ¿Por qué? Porque puede aparecer una persona que tiene esa característica y que no actúa de esa forma. Entonces, a mí se me está costando dar los ejemplos porque doy ejemplos un poco más divertidos en clases, pero grabado no me gusta. Pero bueno, supongamos el ejemplo de que los hombres son todos traicioneros, digamos, ¿no? Entonces, si tú observas un hombre traicionero, 10 hombres traicioneros, 100 hombres traicioneros, el primer que sea fiel, pues desmonta tu teoría, no todos los hombres son traicioneros. Entonces, el Karl Popper, que es el filósofo de la ciencia más conocido, observó que hay ese problema en la ciencia. La ciencia no puede ser definida a partir de verificaciones. Entonces, las hipótesis no se pueden construir de manera que sean verificables. Las hipótesis no se construyen así. Las hipótesis se construyen de maneras que se pueda demostrar su falsedad. Eso es algo sutil, pero muy importante. Las hipótesis tienen que ser construidas de forma que se pueda demostrar que son falsas. Entonces, el Popper
ahí tenía su implicancia también con ahí se metía también con el psicoanálisis. Decía, no, el psicoanálisis, el problema que tiene es que no construye hipótesis falsables. Entonces, en el psicoanálisis todo es interpretado a posteriori. Ah, tuviste estos sueños. Déjame escuchar un poco sobre tu vida y concluir que, pues, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero concluir que, tuviste ese sueño por este deseo reprimido que tienes. Entonces, es una interpretación a posteriori, no es una hipótesis refutable. Entonces, él daba el otro ejemplo, está por aquí, está más lejos, bueno, de Einstein. Este ejemplo es interesante porque pasó allá en Brasil, allá muy cerca de la ciudad donde vivía yo, ahí por los años 1919 creo que fue. El Einstein ya había teóricamente descrito su teoría de la relatividad y a partir de ella hacía algunas hipótesis y predicciones que decía, si no pasa lo que digo que va a pasar, mi teoría y mis hipótesis están mal, o sea, refutable, ¿no? Entonces era increíble porque él decía, fíjense, mi teoría dice que la luz hace curva. Y la gente, ¿cómo que la luz hace curva? Sí, cuando pasa cerca de un objeto masivo, la luz va a curvar. Y lo van a poder observar en un eclipse solar. Y a la gente buscó el eclipse solar y era allá en Brasil, cerca de mi ciudad. Y dijo, no, vayan allá, observen. Y si la luz no se curva, mi teoría está refutada. Y la gente fue allá, observó. Claro, es más complejo que eso, no estoy simplificando, pero... Y la luz se curvó, la verdad. Entonces, la estrella detrás del sol, algo así, pues no estaba en la posición que se suponía que debería estar, porque cuando pasaba detrás del sol la luz de la estrella, hacía curva. Y entonces, esa era la diferencia, según Popper, de que la teoría de Einstein de la relatividad era una teoría que se podría refutar a partir de observaciones. Y, y el psicoanálisis, pues, no se construyó así. ¿Entienden? Entonces, este problema de definir qué es ciencia y qué no es ciencia es llamado el problema de la demarcación. Y es un problema mucho más complejo de lo que parece. Después les voy a enviar un video que me gusta mucho de un canal de física que lo trata muy bien, el problema de la demarcación. Porque dicho así como estoy diciendo, parece fácil, ¿no? Entonces solamente pues construir las hipótesis refutables de listo. Pero realmente no es tan sencillo. Hay un montón de veces que no la podemos construir así. Eh, yo particularmente lo tomo más como una actitud. O sea, qué tan abierto eres para refutar, para que se refuten tus ideas. Si tú tratas tus ideas, tus hipótesis, tus teorías como una religión, un dogma que no se puede ser cuestionado, que el Freud sí lo hacía así, pues esto no es ciencia, eso es otra cosa. Pero si tú tratas tus hipótesis como algo que se puede demostrar ser refutable, ser falso, y se puede mejorar y cambiar, vamos a ver después en la clase siguiente cómo Tales de Mileto fue el primero a tener esa actitud, ¿no? También de, no, aquí están mis ideas, que por cierto se verificaron después falsas, pero las pueden cuestionar y refutar como quieran. Entonces, yo lo veo más como una actitud de buscar siempre la mejora de las teorías y las hipótesis, buscar nuevos datos que las puedan falsar o las puedan corroborar. Entonces, ahí está el ejemplo también de la astrología, de los signos, perdón, los que les gustan, pero está en el mismo problema, digamos. Entonces, bueno, lo mismo sobre psicoanálisis, ok. También es la falsabilidad y no la verificabilidad, que es el criterio de demarcación para Popper. Vamos a ver luego que hay críticas. Am, ok, un poco de lo mismo. Ok. Creo que este ejemplo da bien la dimensión de lo que es. A quienes les gusta el tema de los documentales de crímenes y así, a mí me encanta, la verdad. Van a entender que la lógica de buscar quién cometió el crimen, ¿no? De un detective y así, no actúan buscando confirmar una hipótesis preestablecida de que fue Anderson cometió el crimen, sino buscando descartar sospechosos. Entonces la lógica, lo más obvio que hacen para descartar es, ¿dónde estabas en el momento que se cometió el crimen? No, yo estaba dando la clase virtual, compruébame.
Ah, aquí está la sesión grabada, aquí está, puedo comprobar que todo, ahí está el checador de la facultad, ahí está los testigos de la facultad que vivieron allá, mis estudiantes. Ah, entonces si el crimen fue cometido a la mediodía del día 19 de agosto, realmente el Anderson no pudo haber sido, estaba en otro lugar. Entonces, la lógica de la ciencia es similar, tú vas descartando, refutando determinadas explicaciones y quedando con el centro, digamos, de la explicación que no ha sido refutada todavía. ¿Por qué ocurren determinadas cosas? Ah, ¿será que es por que es hombre, el género? Y ahí demuestras que hombres y mujeres no hay diferencia. En varias investigaciones, no solamente en una. ¿Por qué tema de ingreso? Ah, tema de nacionalidad. Ah, tema de... Vas descartando hasta quedar con un elemento más central que explica o que no ha sido refutado todavía hasta el momento. ¿Entienden? Entonces, la ciencia y la psicología también tiene ese carácter medio temporal, digamos así, en el sentido de que es el mejor conocimiento que tenemos hasta ahorita. La psicología es mejor ejemplo porque ha cambiado un montón. Desde el paradigma psicoanalítico hasta el conductismo más radical, hasta el cognitivismo. Y hoy en día hay muchas explicaciones también neuro y así. Entonces, estudios de genética también. Entonces, sí fueron cambiando bastante las explicaciones. Hay un montón de ejemplos de cosas que en psicología se consideraba normal antes y hoy en día no se aceptan. Entonces, eh, realmente sí, estamos siempre cambiando, pero lo que importa es esa actitud de buscar el mejor conocimiento posible en el momento histórico que estamos. Y por eso lo resume así el Karl Popper, no, no existe conocimiento cierto, solo conocimiento que aún no ha sido refutado. Y así va a seguir, nunca vamos a tener conocimiento 100% cierto. Vamos a tener conocimiento 99.99 cierto. Cada vez mejor, pero nunca 100%. Otro concepto importante de la ciencia de hoy en día es lo que se llama de replicabilidad. No sé si han visto la película de Blade Runner, que ahí tienen los replicantes, y la réplica de algo que es una copia, ¿no? Entonces, la replicabilidad en ciencia es algo que deberíamos hacer todos los investigadores y nunca queremos hacer, que es investigaciones igualitas a investigaciones ya hechas antes. ¿Por qué no queremos hacer? Porque siempre todos queremos hacer la novedad, nunca queremos hacer copias de los demás. Y ese es un problema para la ciencia. ¿Por qué? Porque una única investigación no debería, vamos a ver luego Lakatos, que va a decir eso también, pero no deberíamos refutar una teoría, una hipótesis a partir de una única investigación. Imaginen 100 años de psicología y luego llega el Anderson a hacer una investigación y decir que todos están equivocados, mi investigación dice otra cosa. Pues, ¿cuál es lo más probable? ¿Que esté equivocado 100 años de psicología o que esté equivocado el Anderson en alguna cosa de su método? Pues, ¿entienden? Un único investigador muy probablemente está equivocado. Y a mí, cuando me llegan datos muy novedosos, lo primero que hago es, déjame ver dónde me equivoqué, porque probablemente me equivoqué en algo. Ahí del banco de datos, algo está mal. Es mi primera reacción. Somos muy conservadores en ese sentido, porque realmente es lo más probable. Lo más probable es que y ahí entra dentro de lo que vimos también de parsimonia y navaja de Ockham. Las explicaciones, pues 100 años de psicología probablemente está más correcto que la gran novedad que trae el Anderson. ¿Tiene? Entonces, y la replicabilidad en ese sentido sería importante porque aunque yo haya hecho todo correcto, puede ser que el fenómeno que he investigado sea diferente, digamos, aquí en Saltillo y ya luego en todo el mundo se aplica de otra forma en Saltillo por alguna característica que aquí les gusta decir mucho, que Saltillo es muy diferente, ¿no? Que aquí la gente es diferente, que aquí muchas cosas diferentes. Que aquí, por ejemplo, es el único lugar del mundo que el Uber no entra. El Uber, ¿por qué razón no entra en Saltillo? ¿Quién sabe? Que hay que hacer un estudio mercadológico en Saltillo primero antes que en cualquier parte. Entonces, Saltillo tiene sus idiosincrasias, como cualquier lugar, diría yo, ¿no? Pero eh, entonces tú haces un estudio aquí, ¿qué tan generalizable es, universal es? Entonces, idealmente deberíamos replicar en otros contextos, con otras muestras, para asegurarnos de que ese fenómeno pasa también en otros lugares. Y ahí realmente cuando replicamos descubrimos algo nuevo. El problema es que nadie quiere replicar. Entonces es un problema de la ciencia, ¿no? El problema de la replicabilidad. Bien, hasta ahora, los que escuchan, ¿no? Aquí, fíjense que esta clase es la que tiene más conceptos importantes y que más conceptos que deben de entrar en el examen.
Entonces, hemos visto el problema de la inducción, el verificacionismo, el empirismo, el problema de la demarcación, que hemos visto varios conceptos que son importantes entender, y ahí cuando ustedes vayan a adquirir cualquier conocimiento en otras materias, ustedes tengan esto ya en la cabeza de cómo funciona la ciencia, de cómo funciona esta búsqueda por este conocimiento que se está enseñando, cómo podemos estar seguros de que este conocimiento, o medianamente seguros, ¿no?, de que ese conocimiento es cierto. Entonces, ahí dentro del paradigma popperiano, eso, el falsacionismo, todo, ¿no? Ok, problema de la inducción. Después que Karl Popper, pues, lo plasmó, porque la ciencia ya se hacía antes, ¿no? Pero Karl Popper lo que hace es plasmar eso en una filosofía de la ciencia, o sea, es como describir cómo funciona la ciencia. Pero eso fue en los años 40 más o menos, pero luego, después de años 50 y 60, aparecen varias críticas. Una de ellas es de Thomas Kuhn, por ejemplo, que también es muy influyente hoy en día. Hoy en día, lo que hemos visto de Karl Popper y lo que vamos a ver ahora de Thomas Kuhn y Lakatos es la base de la ciencia moderna de la psicología también. Entonces, Thomas Kuhn lo que va a decir es que, ok, Popper, en teoría estás en lo correcto. Los científicos deberían, pues, buscar refutar sus propias hipótesis. El problema es que los científicos son seres humanos y los seres humanos tienen su ego, tienen sus sesgos, tienen sus prejuicios y no van a querer tener sus hipótesis rechazadas. Lo que van a hacer es luchar para que sus teorías se mantengan. Entonces, el Kuhn va a analizar ese lado más humano de la ciencia, de decir que los científicos pues no somos personas perfectas, somos personas pues normales, digamos, con sus sesgos, prejuicios y cosas. Entonces hay varios ejemplos de cómo la ciencia antes trabajaba de forma bien prejuiciosa, ¿verdad? Porque somos así, somos prejuiciosos los humanos. Entonces, él va a traer la noción de paradigma, que el paradigma es la función o amálgama, como dice él, de las teorías y métodos y los conocimientos que son considerados normales en un momento histórico. Entonces, en psicología tuvimos al menos tres, ¿no? El paradigma psicoanalítico, el paradigma conductista y el paradigma cognitivo, que es, yo diría que es el actual. Entonces, eh, en cada momento histórico de esos, por ejemplo, en el conductismo, ¿no? Nada que no sea observable directamente puede ser objeto de estudio de la psicología. El objeto de estudio de la psicología no es la mente, sino la conducta, por ejemplo. Ese es un modo de hacer ciencia psicológica que existía en ese momento, y todas las personas que querían hacer ciencia psicológica tenían que hacerla dentro de este paradigma. Ya luego el paradigma vamos a ver cómo se cambia, ¿no? Pero existe una forma de hacer ciencia que es considerada la ciencia normal, y esta ciencia normal, este paradigma, nos limita, o sea, porque siempre tenemos que trabajar dentro de este paradigma. Entonces, dentro del paradigma, pues nos concentramos en varios problemas, de varios fenómenos que ocurren, pero como he dicho, pues nos limitas, ¿no? Y no intentamos refutar o poner a prueba el paradigma tal cual, porque el paradigma es como el marco dentro del cual refutamos cosas. O sea, es como casi los lentes que nos permiten ver o no ver determinadas cosas, pero realmente el propio paradigma no lo hacemos, no lo cuestionamos. Lo que hacemos es, a partir de ciertas investigaciones que van descubriendo resultados que van contrarios al paradigma dominante, se van acumulando lo que Thomas Kuhn llama de anomalías. Aquí están las anomalías. Entonces, eh, se va acumulando cada vez más anomalías, cada vez más fenómenos que se descubren, o experimentos o conocimientos que el paradigma no encaja con el paradigma. Entonces, en psicología, por ejemplo, vamos a ver ahí cuando veamos el cambio del conductismo hacia el cognitivismo, por ejemplo, que hay un estudio de John García, creo, sí, sí, John García, que demostraba cómo las ratas intuitivamente sabían que los lípidos podían hacer mal estomacal, y lo demostró que intuitivamente lo sabían, no a través de aprendizaje. Y claro, esto pues contradice totalmente el paradigma conductista que decía que todo lo aprendemos por aprendizaje. Entonces, reforzamiento y así. Entonces, ¿cómo es eso? Y entonces esas anomalías que van apareciendo es que se van acumulando hasta el momento que, como una conversión religiosa, así lo dice Thomas Kuhn, acabamos construyendo
primero, un paradigma que compite con el paradigma dominante y luego un cambio de paradigma se da cuando la mayoría de los científicos pasa a adoptar el otro paradigma. Entonces, en psicología, desde lo cognitivo, el competidor más serio tal vez sea el paradigma neuro. O sea, conforme vayamos avanzando en los estudios neuro, puede ser que en algún momento vayamos a tener que cambiar del paradigma y explicar todo con base neurológica, neurofisiológica, etc. Hasta ahorita no hubo este cambio tal cual, pero y hoy en día se acepta determinados elementos que no vemos, como las creencias, por ejemplo, como elementos posibles de ser estudiados. Entonces, estamos en un paradigma todavía, yo diría, cognitivo, pero puede que en el futuro cambie. ¿Bien? ¿Todo bien? Yo sé que es demasiada cosa, pero esta primera clase es la más larga. Yo prometo que las siguientes van a ser más cortas. Entonces, pasamos por ciertas fases. Ese proceso de cambio de paradigma eh, va a ser lo que Thomas Kuhn llama también de revolución científica. Así se llama su libro. Aquí, la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, pasamos por una fase, digamos, pré-científica, filosófica, como quieran llamar. Y ahí, por ejemplo, tal vez entraría el psicoanálisis. Y luego se acepta primero ese paradigma, luego se construye una ciencia basada en eso, o sea, a partir de las observaciones, lo que se confirma, lo que no. Dentro de esa ciencia normal aparecen esas anomalías, o sea, lo que el paradigma actual no explica o no encaja. Aparece un nuevo paradigma que va a competir y ahí se da la revolución científica y se construye, se adopta el nuevo paradigma y otra vez se inicia el proceso. Entonces, es siempre un proceso recurrente, nunca termina. Y ese proceso, los que conocen más marxismo y así van a ver que es claramente inspirado en la dialéctica marxista. Bueno, años 60, gente, Guerra Fría y todo, entonces, pero así es. Y hasta hoy, como filosofía de la ciencia, se considera una muy buena explicación de qué ocurre en la ciencia de Thomas Kuhn, la verdad. Entonces, se rechaza el paradigma en favor de uno nuevo que ya existe, aunque no está plenamente desarrollado. Entonces, por eso es un proceso de conversión, casi, casi. Entonces, el alcance, la explicación del nuevo paradigma, pues son desconocidos al momento de su adopción, realmente los problemas que pueden aparecer. Primero se adopta el paradigma, se construye ese conocimiento en ese nuevo paradigma, para luego aparecer las anomalías. Entonces, el ejemplo del conductismo ya lo he explicado, ¿ok? Ah, lo dejé aquí. Eh, El ejemplo de... Thomas Kuhn da un ejemplo muy interesante de que el paradigma casi casi es como la lengua. Si no dominamos el paradigma, si no, o si estamos en otro paradigma, la, eh, el conocimiento de otro paradigma que no es el nuestro va a aparecer como chino para nosotros. No vamos a entender nada. Entonces, todo lo que observamos se observa a partir del paradigma que nos adherimos. Entonces, por eso que Thomas Kuhn decía, somos humanos al final, sesgos, prejuicios, todo lo que queramos. Entonces, si adoptamos un paradigma, adoptamos los sesgos provenientes de ese paradigma y solo conseguimos observar lo que encaja en ese paradigma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este tipo de visión tiene efectos en varios estudios también dentro de la psicología. Este es un estudio clásico de la psicología social, donde pueden ver que dos personas de pie, ¿no? Que ellas se están peleando en un metro. Ese es un estudio de los años 40. Es un estudio sobre prejuicio. La persona vio esta imagen y después de verla tenía que describir y tenía que decir quién lleva la navaja. Dos personas discutiendo en el metro, ahí casi agrediéndose. ¿Quién lleva la navaja? Y mucha gente, y recordemos que estábamos en Estados Unidos en los años 40, todavía había segregación racial, había todavía mucho más prejuicio que hoy. Y la gente decía, no, el negro llevaba la navaja. O sea, afectaba la memoria visual de la gente, los prejuicios. Entonces, imagínense si los prejuicios afectan la memoria visual, no va a afectar nuestra forma de interpretar el mundo en temas más ambiguos. ¿Entienden? Entonces, realmente, bueno, este otro
ya no voy a poner, pero voy a sugerir que tal vez busquen el video después, que es el experimento del balón de las playeras blancas y negras. Está bien interesante, que es un experimento que va a demostrar un poco lo mismo, de que cuando tenemos la atención hacia una cosa, somos incapazes de ver la otra cosa aunque esté delante de nuestros ojos, porque nuestra atención está enfocada en una cosa. Entonces, si somos una persona prejuiciosa, nuestra atención está enfocada a culpabilizar a la persona negra, y de la misma forma, para varios temas de atención, ya varias investigaciones de psicología la demostraron, que cuando nuestra atención está hacia un lado, somos incapazes de ver cosas que están delante de nosotros aquí. Entonces, vean la aplicabilidad para la ciencia, ¿no? Si tenemos un paradigma y que queremos demostrar que este paradigma es verdadero, pues no vamos a ver las cosas más obvias que van contrarias al paradigma. Entonces, las evidencias no son independientes de un paradigma, ellas se dan dentro de, del paradigma. Y ahí Thomas Kuhn va a traer ese concepto que es un poco más complejo y no sé si nos conviene meter en el examen, pero solo para que entiendan de inconmensurabilidad de los paradigmas, que es que dos paradigmas diferentes no se comparan porque parten de lógicas diferentes. Y, por ejemplo, ahí en psicología podemos comparar el conductismo y el psicoanálisis, ellos parten de lógicas completamente diferentes. Entonces, decidimos adoptar uno y no otro porque nos convence que este trae más verdades que este, pero realmente no son directamente comparables, digamos así. Entonces, la experiencia de conversión hemos tratado. Bueno, ¿todo bien hasta ahora con Thomas Kuhn también? Entonces, Popper, Sí, el método maestro. científico tradicional. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Popper, método científico tradicional, refutabilidad, el falsacionismo y todo. Thomas Kuhn va a decir, pues somos humanos, no somos tan así perfectos, la ciencia se construye de esta forma, o sea, es un análisis más social de cómo se construye la ciencia. ¿Okay? Esas dos formas, o sea, uno es un análisis lógico y filosófico de cómo se debería construir la ciencia, y el otro es un análisis más social de cómo realmente se construye la ciencia. Y luego viene Lakatos, que Lakatos era muy amigo de Popper o de Thomas Kuhn. Ahora se me confunde. Yo creo que, yo creo que era muy amigo era de Thomas Kuhn, creo. Muy amigo de. Y ahí entonces nos va a intentar unificar las dos cosas, casi, casi en una dialéctica, ¿no? Ok, tenemos esa crítica, tenemos esta tese, ¿cómo unifico esas dos cosas, ¿no? Entonces, él era un falsacionista como Popper, pero intentó hacer lo que se llamó después de falsacionismo sofisticado, que es aceptar la idea de Kuhn, de que no somos seres 100% racionales y no hacemos siempre lo que deberíamos, a la vez que manteniendo lo máximo posible de la idea de Popper, de lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo de refutar una teoría prematuramente? Entonces, decía que como ha demostrado estar equivocado, una versión ingenua y simplista del fasciacionismo, también una versión ideal del fasciacionismo de Popper. Entonces, ya he anticipado algunos elementos, ¿no? Eh, Lakatos cree que la idea del conocimiento que se puede demostrar que es verdad concluyentemente 100% realmente es una ilusión. O sea, y Popper decía eso ya, la verdad. Entonces, pero a la vez, una postura falsacionista simplista también es insostenible. O sea, realmente tenemos que tener un falsacionismo más sofisticado que presupone la existencia de observaciones, datos, eh, que se pueden refutar de forma más o menos concluyente, pero a la vez reconociendo que podemos ser unos mentirosos. ¿Y saben lo que es bien gracioso sobre eso? Ahí está un libro muy interesante, ¿Por qué mentimos?, de Dan Ariely. ¿Y saben lo que es lo más gracioso sobre eso? Dan Ariely se quedó muy conocido. Ya han visto algún libro, tal vez, sobre temas económicos, de precios, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero tiene un libro hasta más conocido. Ah, Predeciblemente Irracional. Es un libro muy conocido de él, muy interesante. Y este es el segundo conocido así muy grande de por qué mentimos, ¿no? Que son todos los estudios sobre los contextos donde somos honestos, deshonestos. Hay unos estudios interesantes.
Pero se descubrió que uno de esos estudios más famosos de Dan Ariely era una mentira, era una farsa. Y después, porque se le tiró bastante hate a Dan Ariely por eso, pero después parece que se descubrió hasta donde sé, sí, hasta donde sé de Dan Ariely, hasta donde sé, después se descubrió que fue su tesista y no él, el mentiroso de la historia. Pero es verdad que parte de los datos de este libro, porque mentimos, eran falsos. Entonces, es una historia bien graciosa de la psicología, ¿no? La psicología tiene de esas. Entonces, aparte de los problemas de método y todo que puede haber, hay las mentiras puras. Yo mismo tuve que trabajar. No, y no puedo contar esa historia grabada, ya lo siento, ya después cuento. Pero tú también tengo historias con esto, con datos falsos de otras personas, digamos así, que tuve que trabajar. Yo desconfié que eran datos falsos y no quise trabajar con esos datos. Entonces, la verdad, es complicado también esa idea. Entonces, espera, ahí, ay. Entonces, Lakatos rechaza el fasciacionismo ingenuo, que cree que las observaciones pueden refutar una teoría, y especialmente lo que comenté yo, la idea de que una única observación puede refutar una teoría. Él trabaja con la idea que no es una única observación, sino el resultado de varias replicaciones o de varias observaciones que, si no son lo mismo, si no son una replicación directa, al menos son similares. Y ahí, a partir de esas investigaciones similares, vamos construyendo un conocimiento que no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos hasta ese momento. Nunca vamos a demostrar totalmente la falsedad o veracidad de una teoría. Vamos a construir ese conocimiento. Entonces, una teoría es aceptable o científica si ha corroborado. Es un lenguaje más complicado, pero ya luego los explico, ¿no? Un exceso de contenido empírico respecto a su predecesor o rival. Entonces, es así, son así. Hay un fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las teorías que explican este fenómeno? Esta y esta teoría rival explica el fenómeno. Ok, hasta ahora, ¿cuál es la teoría de estas que tiene más evidencia, que podemos confiar más? Ah, esta. Y incluso podemos discrepar los científicos. Algunos piensan que es esta, otros piensan que es esa. Ok. Entonces, ¿cuál es la que la mayor parte de los científicos pues está más de acuerdo? Esta. Entonces, aceptamos esta por ahora, por el momento. Entonces, este es el fasciacionismo sofisticado de Lakatos, o sea, realmente las teorías rivales compiten y no podemos simplemente decir, ah, entonces no hay evidencia que me confirme 100%, entonces pues no utilizo ninguna, ¿no? Uno pudiera pensar así, más ingenuamente. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque imagínense, si fuéramos depender de eso, nunca tendríamos nada, no tendríamos terapia, no tendríamos vacunas, no tendríamos nada, porque nunca tendremos el conocimiento a 100%. Entonces ya vieron que antes, por ejemplo, la medicina de los años 1800 tenían sangrías, tenía otras cosas que después se demostró que no. O en la psicología, por ejemplo, los electrochoques, que luego después dijo que hay poquitos casos tal vez. Entonces, todo eso vamos actuando según los conocimientos que tenemos en determinada época, que luego se demuestran falsos, que luego no tan falsos. Entonces, pero si no nos paralizamos, si nos quedamos queriendo tener la certeza 100% de todo lo que vamos a hacer, nunca hacemos nada. Entonces, y la Catos también trae una idea que llama de programa de investigación, que es esa idea de que vamos acumulando varias investigaciones dentro de una línea de investigación, que van a ver por ahí este nombre, línea de investigación. Entonces, deberíamos los investigadores, en teoría, idealmente, trabajar en líneas de investigaciones congruentes, o sea, de que vamos, investigamos por ejemplo, voy a dar un ejemplo que tengo yo, una línea en inicio de construcción, ¿no? El efecto de las redes sociales sobre la salud mental. Es un fenómeno novedoso y que ahorita hay muy pocas investigaciones en contextos latinoamericanos, en países no desarrollados, la verdad. Y hasta en países desarrollados no hay tanto así, porque se desconfía y se sabe más o menos que sí los celulares, sí las redes sociales, pero realmente los condicionantes y los contextos no se sabe. Se sabe que sí afecta más generación Z y sí afecta más mujeres que hombres. Hasta ahí.
pero los demás condicionantes no. Por ejemplo, condicionante ingreso. ¿Será que gente más con bajos ingresos, con mayores ingresos? No se sabe todavía. Hay un montón de condicionantes que no se sabe. Entonces, tú vas, investiga y descubres que, ok, género es una variable importante, ok, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres? Entonces, la última investigación que hice, por ejemplo, era sobre el contenido de belleza en redes sociales, que el tema de la comparación social es un tema importante. ¿Será el contenido de belleza? Contenido de belleza sí, pero no explica totalmente. Entonces, ¿qué más puede ser? La segunda investigación ahora que llevo, el contenido aspiracional de temas de dinero y así. Y tú, entonces tú vas investigando uno, otro, para ir, acuérdense, descartando hipótesis. Entonces vas descartando, las que no descartas vas manteniendo y ahí vas creando una explicación, una teoría. Eso sí es una teoría. Es importante que entender la diferencia de hipótesis y teoría. Nosotros hablamos sobre teoría en el sentido común, lo que en realidad son hipótesis. Uno dice, yo tengo una teoría sobre los docentes que no terminan sus clases en menos de una hora y se quedan hablando. Yo creo que esos docentes son muy solitarios en sus casas, no viven, no tienen con quién hablar, viven solos y pues se ponen a hablar en clases y no terminan la clase ya. Por ejemplo, eso no es una teoría, eso es una hipótesis. Una teoría es, tú vas investigando, hasta que llegas a una explicación coherente de esas varias investigaciones sobre qué puede estar pasando, cuál es el fenómeno. Eso sí es una teoría, digamos así. Bien, entonces la refutación para Lakatos tiene ese carácter histórico de construcción y se hace a partir del conjunto de teorías o de conjunto de evidencias dentro de una teoría y datos, ¿no? Que es la evidencia, no de un único dato. No va a ser la investigación de Anderson solito que va a refutar 100 años de psicología. Eso no existe. Entonces, los problemas del fasciacionismo popperiano que levanta Lakatos, pues ya son los mismos que hemos visto, ¿no? Primero, que no encaja con la historia real de la ciencia. Y segundo, que ahí sí es una aportación más de Lakatos que de Kuhn, de que la teoría no se compara simplemente con las observaciones, no se contrasta hipótesis y observación solamente, se contrasta teorías rivales. ¿Cuál teoría explica mejor, tiene más evidencias, que nos convence que tiene más evidencias? Esta. Hasta ahora aceptamos esta. Por ahora. Hasta que la otra nos convenza más o hasta que aparezca una otra. Um, Argumenta Lakatos que sempre deveria haver margem de mejora de uma teoria, mais tempo para demonstrar sua valia e dar frutos antes de ser rechazada. Então, devemos de ser cuidadosos para não rechazar uma teoria prematuramente. Então, dar o tempo para que a teoria se desenvolva e que hayan dados. E, por vezes, pues, vamos a demonstrar que não, a teoria não tem nenhum sentido. Por vezes, com várias observações, várias evidências, pues, vamos a demonstrar que parece ter sentido. Entonces, este momento de cuando rechazar la teoría, cuando rechazar el programa de investigación, como llama él, pues no está claro, la verdad. Esa es una decisión que hace cada investigador, cada grupo de investigadores dentro de una área. No está nada claro. Entonces, cuando definimos que, para poner un ejemplo clínico, ¿no? Que para ustedes es más claro, cuando definimos que una terapia, pues, da resultados hacia aquí o no da resultados, simplemente. Quando rechazamos definitivamente, isso não é fácil definir, e esse é um problema realmente de conversão, de convencer a la gente a rechazar ou não rechazar. ¿Ok? Lacatos, bien. No se preocupen si no entienden todo ahorita. Yo principalmente esta parte, yo recomiendo que vayan a leer el resumen que hice del libro, ahí el texto que hay, Filosofía de la Ciencia, Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, que estos capítulos al menos están escritos maravillosamente bien, muy claros, perfectos, la verdad, me gusta mucho. Y ahí van a entender bastante bien esto, que es muy importante, y cómo funciona la ciencia hoy en día. Y revisen las diapositivas si no tienen tanto tiempo para leer el texto, pero yo recomiendo el texto en este caso. Y Maestro, eso luego se el encuentra, último, ¿sí? perdón que lo interrumpa, eso se encuentra, se llama Una breve historia del saber, ¿es ese PDF? No. Ahí en el Teams hay un PDF que se llama más o menos así, Filosofía de la Ciencia, Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Ahí en el Teams Ok, tiene un texto, un PDF así. Son unas 13 páginas más o menos.
Ese es el resumen del libro que está en inglés, de 3 capítulos de este libro, que son 3 capítulos bastante largos, la verdad, son unos 80 páginas más o menos, Ok, pero ya lo ya vi en resumí. dónde. Yo lo resumí en unas 10 13 páginas para quedar bien ahí. Muchas gracias, ya Entonces, lo he visto en el general. sí, ahí está, ¿no? Entonces, el último, que voy a decir que no tiene la influencia tan fuerte como los demás, era lo que se llama el anarquista de la ciencia, el Paul Feyerabend. Ahora me acordé, los amigos son Feyerabend y Lakatos, la verdad, no Lakatos y Kuhn. Ellos eran amigos y se la pasaron discutiendo sobre esas cosas. Una pena que el Lakatos murió joven, la verdad, porque ellos iban a escribir un libro juntos, dialogando, digamos así, porque Lakatos sí creía en el falsacionismo popperiano, en la ciencia clásica, solo que había que reformarla, y el Feyerabend lo que iba a decir, no existe el método científico, simplemente, tal cual, no existe. Y que no deberíamos limitarnos. Él era un anarquista tal cual, entonces esa idea es importante. De la misma forma que era un socialista y tenía el marxismo como una base, el Feyerabend era un anarquista, entonces su idea era rechazar completamente cualquier limitación a la forma de buscar conocimiento. Entonces su idea era de que no deberíamos limitarnos a ideas preconcebidas sobre la forma de hacer ciencia, del método correcto. Deberíamos tener flexibilidad y sensibilidad a diferentes condiciones, circunstancias. Entonces, es esa idea de que no deberíamos tener una forma, un método a priori, porque eso nos limitaría nuestra creatividad, digamos así. Y aquí se agarra a muchos psicoanalistas, por ejemplo, en el sentido de que no, déjanos interpretar el mundo en paz. No queremos agarrarnos en un método popperiano y vamos a interpretar el mundo según nuestra lógica. Entonces, un método anarquista, o pueden escuchar por ahí libertario también, según Feyerabend, tendría un componente ético también, en el sentido de que deberíamos educar a los niños, no dentro de una lógica científica de que habrían ciertas normas que hay que seguir, un método que tú tienes que hacer así, sino que deberíamos fomentar la independencia, la rebeldía casi. Entonces, no deberíamos imponer nada al pensamiento, porque cualquier imposición al pensamiento limitaría la creatividad, limitaría las descubiertas, digamos así. Y según Feyerabend, yo creo que discreparía poquito, pero discreparía un poquito. La historia de la ciencia se caracteriza por cierto anarquismo. Es verdad que Thomas Kuhn lo demostró, ¿no? El cambio de paradigma ocurre cuando mucha gente pasa a cuestionar el paradigma hegemónico, ¿no? Y construir nuevas opciones. Eh, pero yo no sé si llamaría eso anarquismo totalmente, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con el Kuhn. O sea, para mí la descripción que hace es perfecta, la verdad. O sea, sí existe paradigmas que compiten y sí existen revoluciones. O sea, si queremos llamar eso de anarquismo, o sea, cuestionar el paradigma, ok, pero me parece que la descripción de Kuhn es la más correcta. Una vez que... Y ahí también hay que, pues, entender las bases de cada uno, ¿no? Ahí por los años 40, 50, se publicó un libro llamado La rebelión y la granja de George Orwell, que es un libro muy crítico a la idea, a las revoluciones socialistas, en el sentido de que Orwell decía que era un socialista que era, pues, desilusionado con los resultados de la Unión Soviética y así, y decía, no, todo revolucionario, el día siguiente de la revolución se convierte en un conservador, porque va a defender en el lenguaje de Kuhn el nuevo paradigma dominante. Entonces, siempre, siempre, quienes están en el poder van a defender el poder. Uno fuera del poder quiere revolución, uno dentro del poder quiere mantener el poder. Entonces, habían esas críticas. Entonces, toda esta idea del anarquismo, todo eso eran cosas que se discutían entre los años 50 y 70 bastante. Movimiento hippie, por ejemplo, todo eso surgió en esa época. Y si no me equivoco, el Feyerabend hizo su carrera allá por San Francisco. Entonces, todo el movimiento hippie, todo. Entonces, decía Feyerabend que, dada cualquier regla, muy fundamental o racional, siempre hay circunstancias en las que es aconsejable no solo ignorarla, sino adoptar su contraria. Entonces ahí está el ejemplo de Rosa Parks, del bus, ¿no? O sea, ¿cuál era la norma? Los negros cuando aparece un blanco se levantan.
Esa era la norma, ese era el paradigma dominante, entre comillas, esa era la ley. Pero si tú tienes seguridad de tus valores, tú tienes la idea correcta, es éticamente, estéticamente, pues, loable rechazar la ley, ignorar la ley y ir contra la ley. Entonces, es a partir de esa idea. Entonces, Feyerabend desarrolla esa idea exactamente en ese momento de los derechos civiles. Entienden como cada momento histórico también, pues, como decía el Kuhn, cada momento histórico, pues, tiene influencia en las formas de ver la ciencia y el mundo. Entonces, rechazar las teorías, incluso una vez refutadas, supone reducir el abanico de ideas. Bueno, nos estamos repitiendo, que podría ayudarnos a comprender el mundo. Entonces, él partió de esa idea de que cuanto más paradigmas, digamos, en el lenguaje de Kuhn tenemos, a la vez, libertad para seguir cualquier paradigma, más ideas vamos a tener. Entonces, tal vez para conceder un poco la idea a Feyerabend, hemos visto durante la historia que la filosofía se fue cada vez más disminuyendo y siendo sustituida por ciencia, dentro de la psicología especialmente, es verdad, pero todavía se conserva elementos de filosofía, elementos no científicos como de la ciencia que hemos visto. Para mencionar bien rápido, porque ya estamos con hora y media, si quieren consultar algunos conceptos científicos o filosóficos de la filosofía contemporánea que tienen impacto en la forma que interpretamos el mundo hoy. El concepto de tecnofeudalismo, pueden buscar, que es como el tema del trabajo está cambiando. Antes teníamos que tocar puerta y buscar un trabajo en una empresa formal. Hoy en día tú puedes comprar un coche, inscribirte en una plataforma y ser Didi, por ejemplo, y eso cambia las relaciones de trabajo porque tú no necesitas que alguien te apruebe directamente para un trabajo, simplemente con las plataformas, y ahí vale para Airbnb, Rappi, cualquier plataforma, tú te inscribes y eso cambia las relaciones de trabajo. Entonces, un desafío de la psicología organizacional hoy es cómo mantenemos la gente en el trabajo si la gente a cualquier momento puede salir y trabajar en una plataforma así, por ejemplo. Y, por ejemplo, el mundo líquido de Bauman. Entonces, hay toda una interpretación de cómo vivimos en un mundo donde las relaciones son efímeras. Sí, Luis. Maestro, el primero que dijo, mencionó feudalismo de algo, no lo escuché bien. Tecnofeudalismo. Hay un libro que así Ah, se el llama. tecnofeudalismo. Ah, ok, sí, 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 ya, ya. No Sí, lo escuché bien, disculpe. sí, no, tranqui, está bien. Tecnofeudalismo, Gracias. mundo líquido. ¿Qué más? Sociedad del cansancio, sociedad del desempeño también, son Lo de conceptos, ahora. se me olvida, sí, del coreano, y se me olvida uno que iba a mencionar, pero ya después tal vez mencione, pero son filosofías contemporáneas que no explican el mundo a partir del paradigma científico tal cual nos conocemos, pero nos generan muchas ideas. O sea, vivimos, simulacros de simulación que hemos mencionado. Entonces, vivimos en el mundo de la simulación, vivimos en el mundo donde a mí como brasileño, a mí me impresionó mucho. Bueno, ojo, yo soy brasileño, pero yo hice doctorado en España y en Italia, yo tengo dos. Entonces yo tengo la experiencia en tres países distintos de cómo se hace ciencia y cómo se hace el mundo académico. Y aquí en México encontré otra cosa. Encontré un mundo donde todo es foto, todo es reconocimiento, todo es... fíjense, os puedo enseñar aquí, fíjense, aquí en la estantería hay un montón de reconocimientos y que no sé qué. Entonces, sí, no, hombre, a mí me molesta mucho el hecho de que todo es una simulación y que mucha gente actúa en el nivel de del simulacro más que en el nivel de la realidad. Entonces a la gente hoy en día, pues les importa más publicar una foto de que está leyendo algo que leer de verdad. Entonces, ese es un problema. Y yo lo hago igual, publico la foto, pero sí leo el libro. Entonces, vivimos en este mundo, ¿no? Entonces estas teorías, mejor dicho, estas filosofías nos ayudan y nos dan ideas. Entonces, la idea de Feyerabend es eso, o sea, no digamos, no es ciencia, no voy a tomar en cuenta. Bueno, si nos genera ideas, la misma forma el psicoanálisis. A mí me gusta hablar mucho con mis amigos psicoanalistas, la verdad, porque son personas muy cultas. No conocí nunca un psicoanalista que no fuera bien culto, que no leyera bastante, y siempre dan buenas ideas de cosas, buenas interpretaciones, que son científicas. Hasta el momento que testamos, no, pero son ideas, son formas de interpretar, nos ayudan a entender mejor. Algunas vamos a rechazar científicamente, algunas vamos a corroborar y pensar que
está en lo correcto, pero nos generan ideas. Entonces, esa es la lógica de Feyerabend. Déjame ver cuánto falta, a ver. Entonces, defendía lo que se llama pluralismo teórico. ¿Qué es eso? O sea, varias teorías, no solo, él decía teorías, pero piense también en la noción de paradigma, de uno, varias ideas, paradigmas, teorías, lo que queremos llamar, para que el conocimiento progrese. Un poco más de lo mismo. Bueno, aquí puse algunos aspectos generales, pero bien rápido para hacer. Todo bien con Feyerabend, ¿no? Entiende bien esa idea anarquista y así. Bueno, entonces algunos aspectos generales de la ciencia, porque no vamos a regresar a esta parte, pero para que entiendan cómo la ciencia funciona, ¿no? La ciencia, falta poquito, gente. La ciencia es colectiva y pública. Yo, mi primera experiencia mala con eso que tuve aquí en México fue que yo tuve, ahí tenía, di mis primeras clases virtuales en la maestría. Y yo ahí quería ir a las defensas de tesis de mis tesis, no, de mis alumnos, ¿no? Porque eso hacía en otras facultades, ¿no? En otras universidades, en plan, voy allá, como que son mis alumnos, tengo cariño por ellos, no mis primeros alumnos, eran pocos, eran 5. Entonces, voy a comparecer. Y hasta que descubrí que no era bienvenido y que eran cerradas las defensas. Yo, ¿cómo que cerradas? Si las defensas tienen que ser públicas. Porque en España, por ejemplo, ellos tienen un ritual, cada lugar tiene sus rituales, no, yo no quiero cuestionar tanto eso, pero en España tienen un ritual de que cualquier persona que tenga el grado a que aspira la persona, por ejemplo, cualquier doctor puede entrar allá en la defensa, aún sin ser invitado, y empezar a cuestionar el sustentante. Y a mí me parecía hermoso eso, la verdad. Ay, esto, ¿por qué lo hiciste así? No, eso está mal y queda mal. Sí, y entonces la ciencia es pública o debería ser pública. Normalmente es pública. Y pública en el sentido de que publicamos también los artículos. Bueno, es más complejo que eso, que hay artículos que no son 100% abiertos y etcétera, pero la idea es que publicamos para el mundo los artículos, los libros, las publicaciones y para que la gente pues cuestione, critique, todo bien. Y es colectiva en el sentido de que este es el artículo, lo pongo ahí, el artículo con el récord de autores, son 5.000 autores, que es el que descubrió el bosón de Higgs. Eh, Normalmente suelen ser 6 autores, algo así, pero sí es algo colectivo. Hacer ciencia individualmente es muy difícil. El Einstein lo logró en algún momento inicialmente, pero realmente es colectivo y público, ¿no? Cualquiera, incluido ustedes, sin título alguno, pudiera escribir un artículo científico. No nos piden títulos de nada para escribir un artículo científico. ¿Cuál es el tema? Es que tiene que ser bueno el artículo. Y no es un artículo, ahí sí ustedes ya tienen una idea de opinión. No es voy a escribir un artículo. Las personas de Brasil son así, así, así. No. Es un artículo donde demuestras con evidencia tus hipótesis. De que tus hipótesis o refutas una hipótesis idealmente o corroboras cierta interpretación, pero con evidencia. Entonces, en teoría, cualquier persona puede escribir un artículo científico, hacer una investigación. Ustedes desde ahorita ya pueden investigar. Si no ocupamos títulos para investigar. Entonces, lo que importa en ciencia son los pares. Ahí está el ejemplo de Einstein, ¿no? El Einstein, cuando describió su teoría de la relatividad, él lo hizo cuando trabajaba en una oficina de patentes. Él tenía un trabajo burocrático, digamos así, en el gobierno, y en sus ratos libres, porque como era Einstein, terminaba el trabajo que tenía que terminar en 2 horas, y las otras 6 horas de trabajo se las pasaba con ecuaciones y así, y hasta que, cuando era un total desconocido, era graduado en física y todo, pero no tenía un trabajo académico. Ahí lo publicó en una revista y la gente empezó a cuestionar una cosa, cuestionar otra, pero vieron que tenía sentido muchas de las cosas que decía, lo demostraba matemáticamente, ser importante en física. Entonces la gente fue poquito a poquito adoptando. Eso sí tardó entre 1905, el sueño miraculoso en español ya se llamaría, hasta 1919, que es el ejemplo del eclipse que he mencionado. Entonces se tardaron ahí unos 15 años, porque como he comentado, la ciencia es muy conservadora. Y ese desconocido que llega con una teoría muy loca, pues no. Hasta que poquito a poquito la gente va viendo que tiene sentido y que las demostraciones van convenciendo.
Entonces, eh, sobre eso también, los conocimientos nuevos tienen que dialogar con los ya existentes. Es muy curioso que justo el Isaac Newton, que fue suplantado, podemos decir, por Einstein, o en parte, ¿no? Decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. ¿Quiénes son los hombros de gigantes? Los gigantes, todos los científicos anteriores a él. Se todo el conocimiento acumulado hasta aquel momento permite tener esta base para a partir de aquí poder ver más lejos. Entonces, bueno, algunos aspectos generales que para nosotros en psicología es importante, de que la realidad es cambiante. Entonces, con cada nueva tecnología, cambia las formas, los fenómenos, tenemos que investigar nuevas cosas. Entonces, en psicología, el problema que tenemos es este. La ciencia construida en los años 60 es una ciencia construida sin celulares, sin computadoras, sin internet, sin un montón de cosas. Entonces, ¿qué tanto cambió el mundo y los fenómenos a partir de ahí? Un mundo donde la gente tenía un montón de hermanos y donde la gente vivía en ambientes rurales, la mayoría. Entonces, a partir del momento que cambiamos a lo urbano, cambiamos a tener menos hermanos, a tener padres divorciados, a tener internet, a tener celulares, redes sociales y eso, ¿qué tan válidos son los conocimientos construidos en los años 50? Para algunas cosas más válidos, para otras menos. Pero es un tema interpretativo de cada uno, digamos así. Y fin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, maestro, muchas gracias. Fue excelente. Sí, y ahí 1 hora y media. Todo bien. Prometo intentar que las siguientes clases sean más cortas. No, no todas voy a cumplir, la verdad, porque en realidad, pues, es mucho contenido, mucho contenido. Y yo prefiero que vean más cosas, aunque superficialmente, que vean muy pocas cosas, porque realmente creo que es uniendo esas diferentes cosas que van a tener una visión general más importante, digamos así. No sé, para las próximas ustedes ahí ya me comenten. Sí, no, maestro, disminuye la cantidad, es demasiado. Pero yo Una para la clase a la próxima semana, reforma, maestro. no, y para la próxima reforma yo voy a defender el punto de que esas materias tienen que ser 2 materias, una de raíces filosóficas y otra de historia de la psicología. Es demasiado para una materia solamente. Pero bueno, no estaba yo aquí cuando se hizo la última, así que... y- entonces... Cualquier duda, gente, cualquier cosa, ahí escriban en el chat. Yo voy a subir ese video en YouTube también, porque no siempre las plataformas universitarias funcionan bien. Déjame interrumpir la grabación entonces para, eh, a ver, detener grabación, sí. Entonces,